felicidades por el partido y también para el Man of the Match. ¿Puedes hablar sobre qué significa para ir al ronda de 16? Entrando en el torneo había mucha gente que no creían que ustedes deben estar y no van a poder competir. ¿Qué tú crees que han enseñado en esta ronda y que viene en Atlanta el domingo? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo importante es que el equipo pudo competir a la altura de lo que es este Mundial de Clubes. A pesar de clasificar, creo que dejamos una buena imagen competitiva, que eso es bueno para ver dónde está el límite de la MLS. Es un buen mensaje que estamos dando y bueno, después prepararse para lo que viene. Sabíamos que ningún partido va a ser fácil y somos conscientes que el próximo tampoco lo será. Buenas noches, Luis Andrayanes de Deporte Total USA. Eras uno de los jugadores más cuestionados de Inter Miami, del mal momento que venían antes de este Mundial de Clubes. Hoy un gol, una asistencia, un hombre con mucha experiencia. ¿Qué ejemplo le das a tus compañeros que a tu edad no te rendís y vas con cada pelota, aunque el Palmeiras es un equipo ampliamente superior en cuanto al nivel económico y al nivel de juego que hay en Sudamérica, ¿no? Bueno, siempre lo digo, el jugador de fútbol tiene que estar preparado para convivir con la crítica del día a día. Convivir con los elogios también hay que convivir porque no es fácil. Siempre hay que mantener la línea del ADN competitivo ese que lleva a uno, que lo llevó a tener una larga carrera. Después intentar de que los compañeros se contagien. No solamente en mi caso, hay otros casos como lo son de Leo, Bus y Jordi, Oscar, que somos los más grandes. Con la edad que tenemos esa jerarquía para seguir compitiendo a alto nivel todavía. Como lo dije, hay a veces que físicamente puede ser un poco más complicado, pero hay a veces que la cabeza, la inteligencia de la trayectoria que tenemos va más rápido que algunos, así que eso lo tenemos que tratar de implementar dentro de la cancha. A la derecha. Sí, buenas noches, Juan Castro de Diario Marca. Se vienen unos octavos de final contra el campeón de Europa. ¿Qué te parece ese partido? Y si nos puede glosar un poco la figura de Luis Enrique. Gracias. Bueno, para mí junto al maestro Tavares, el de la selección, fueron los entrenadores más importantes que tuve en mi carrera, por lo que me han enseñado, por lo que aprendí en la convivencia con él y bueno, sabiendo la dificultad que tiene jugar contra el último campeón de la Champions, sabemos que va a ser muy difícil, muy complicado, pero bueno, como lo dije antes, ¿no? Tenemos nuestras armas para poder competir y bueno, tratar de corregir algunos errores que hay a veces que cometemos, que en esta clase de partido como contra el París lo podés pagar muy caro porque la diferencia puede ser muy grande. ¿Qué tal? Germán Carrera para Fútbol Premium. Quería saber si les hubiese cambiado en algo el hecho de haber sido primeros y enfrentar al Botafogo, campeón de la Copa Libertadores. Gracias. Sí, obviamente nuestras chances eran tres. Ganar, perder o empatar, sabiendo que dos resultados nos servían para poder avanzar. Lo tuvimos todo ahí. Por un momento ya no veíamos jugando contra Botafogo, pero el fútbol tiene esto, te desconcentrás 30 segundos, 15 segundos, lo pagas muy caro, más en esta clase de torneo y bueno, te quedas con la sensación que pudimos haber terminado primero el grupo y bueno, sea Botafogo, sea París, sabemos que iba a ser muy duro igual. Segunda fila aquí. Luis, Fernando Valeca de Barros, soy freelancer de Brasil. Buenas noches, congratulaciones por el partido. Bueno, ahora empieza el más difícil, los octavos. Primero gostaria de saber cuál las chances de Inter Miami seguir, el sueño, y qué impresión te pasaste la equipe de Palmeiras hoy. Palmeiras era tido como muy favorito y finalmente Inter jugó muy bien. Bueno, creo que las chances que hay contra el París, los partidos hay que jugarlos, duran 90, 95 minutos, hasta puede haber tiempo extra, pero
pero sabiendo que los partidos son 11 contra 11 dentro de la cancha, hay que jugarlo, tratar de competir de la mejor manera posible, sabiendo lo difícil que es. Y después Palmeira, creo que es uno de los mejores equipos de Brasil a nivel colectivo. Sale uno rápido, entra otro más rápido, más dinámico, y eso es lo que tiene el fútbol brasileño. Y un equipo como Palmeira es uno de los candidatos a ganar todos los años de Brasileirao, la Libertadores, y bueno, creo que dejamos una buena imagen contra un rival muy, muy complicado. To the front here. Hi, Monserrat from Molat Sport Nigeria. Congratulations on the man of the match performance. Bien, felicitaciones por el partido, el jugador del partido, bien, y también por la clasificación. Hasta el momento que se hizo el cambio, ¿crees que pudiste haber influenciado más el partido? Y también, ¿el PSG será mejor oponente que el Botafogo? Siempre en esta clase de partidos, de torneos, hay un favorito, y bueno, el París puede correr como favorito por lo que es, por lo que genera, porque ser el último campeón de la Champions, por la clase de jugadores que tiene, pero bueno, como lo dije, nosotros tenemos nuestras armas, tenemos que tratar de aprovechar alguna ocasión que tengamos. Hola Luis, ¿qué tal? Aris Gabilondo del diario AS. Microphone. Yeah, yes. Sí, adelante. It's on now? Hola. Ahora. Aris Gabilondo del diario AS de España, que has elogiado a Luis Enrique diciendo que junto al maestro es el que más te influyó. ¿En qué te influyó? Y si consideras que desde que estuvisteis con él ahora ha habido una evolución o habéis visto algo distinto en Luis. Gracias. Bueno, obviamente que a medida que van pasando los años, los entrenadores van evolucionando, van mejorando cosas. Y bueno, creo obviamente que no sé el trabajo del día a día que está haciendo hoy en día Luis Enrique, pero seguramente haya evolucionado muchísimo más. Sé que estudia muchísimo al rival, a los jugadores, la característica. Y después, obviamente que fue un entrenador que me influyó mucho. Yo ya tenía un ADN competitivo, pero él me lo inyectó más todavía. Me enseñó a moverme en un espacio también en el cual yo tenía que cumplir un rol del cual no estaba acostumbrado, a no tocar mucho el balón, pero bueno, tenía que cumplir un espacio dentro del área, marcar la presión, todo cosas que yo no estaba muy acostumbrado, y él me lo enseñó ahí. Ni que hablar que a nivel personal, una relación del cual muchísimo respeto y admiración por lo que él generaba para nosotros como jugadores. Olá, Luiz. Gustavo Zupac, ESPN de Brasil. Después del partido hay cambiado camiseta con Esteban. ¿Qué te parece este jugador? ¿En algo te recuerda a Neymar cuando él llegó en Europa? Las comparaciones son odiosas, son muy difíciles. Él tiene que marcar un nombre, una época. Esteban tiene que marcar su nombre él mismo propio, y son jugadores diferentes, no podemos andar comparando. Y obviamente que admiración por la edad que tiene, por la personalidad que tiene para enfrentar esta clase de partido con la edad que tiene, y bueno, desearle muchísimo éxito en una liga muy competitiva, en una liga que es muy difícil cuando venís de Sudamérica, y bueno, tratar de desearle lo mejor porque es joven y tiene cosas que aprender y mejorar. Thank you very much. Congratulations.